Este testimonio fue traducido y transcribido para poder llegar a personas que están pasando por ataques de la parálisis del sueño. Mi nombre es William Rodell. Este testimonio es primero para edificar y para enseñar sobre estos ataques, que son causados por demonios. Si crees que vas a tener miedo por lo que diré en este testimonio, entonces estás en el lugar equivocado. Recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra demonios y huestes de tinieblas, y como hijos de Dios, tenemos que afrontar esto en el poderoso nombre de Jesús. Trataré de explicar mis experiencias de la mejor manera posible porque es difícil articular experiencias espirituales. Además, muchas de mis experiencias ocurrieron a lo largo de varios años, así que mi recuento puede ser desarticulado o carecer de cohesión, porque ahora todo parece borroso para mí. Mis disculpas, he tenido parálisis del sueño desde que era un adolescente. Creo que mi primer recuerdo de la parálisis del sueño fue cuando fui a visitar la casa de mis abuelos en vacaciones. Recuerdo que me desperté paralizado y vi destellos de luz por toda la habitación y emitía un ruido extraño mientras sucedía. Experiencia muy extraña para decirlo menos. Una parte de mí sabía que era demoníaco o que los extraterrestres literalmente intentaban secuestrarme, pero otra parte de mí no sabía qué estaba pasando en el mundo. Durante mi adolescencia recuerdo que tuve una experiencia cuando durante la parálisis del sueño un alienígena actuaría como si fuera a implantar algo en mi oído. El reino de Satanás sabía que estaba cuestionando la existencia de extraterrestres en ese momento y trató de usarlo para arruinar mi fe en Dios. Recuerdo que esperaba que mi médico encontrara algo dentro de mi oído con un otoscopio, pero no se encontró nada. Pensé que era extraño, pero no establecí la conexión de que realmente los demonios estaban jugando conmigo hasta que me di cuenta de que los extraterrestres eran solo demonios enmascarados. Muchas veces, después de atacar una parálisis del sueño, estaba completamente desconcertado por lo que acaba de pasar. Fue hasta que investigué en internet que descubrí que era un fenómeno que mucha gente había experimentado tanto que incluso tenía un nombre: parálisis del sueño. Para mi sorpresa, descubrí que es una ocurrencia común. Leí testimonios en línea donde la gente experimentó cosas similares a las que experimenté, especialmente el ataque de brujas antiguas. No creo que vaya a olvidar esta experiencia en la que desperté con lo que percibí como una bruja sentada en mi pecho tratando de estrangularme hasta la muerte. Incluso después de que rompí la parálisis pude percibir a la bruja volando alrededor de mi habitación en círculos. Luego, hace aproximadamente 5 años, la parálisis del sueño atacada alcanzó su punto máximo, lo que significa que aumentó en frecuencia e intensidad. Esta ardiente prueba o ordalía se prolongó durante un periodo de más de 4 años o más. Creo que fue porque me arrepentí de todos mis pecados y me volví a comprometer por completo y entregué mi vida entera al Señor y a Dios Jesucristo. Recuerdo que cuando volví a Dios, sentí nuevamente al Espíritu Santo en mí. Estaba bastante sorprendido de que Dios me perdonara mis pecados porque he hecho mucha maldad a los ojos de Dios. De hecho, pensé que todo a partir de ese punto las cosas iban a ser tranquilas en lo que respecta a mi caminata con mi Dios. Poco sabía que el enemigo estaba allí listo para tomar represalias y tratar de obstaculizar mi caminata. Era como si apuntara su rayo infrarrojo sobre mí listo para sacarme. A partir de ese momento, todo el infierno se desató contra mí. Poco después sentí que una entidad amenazante y malvada me acechaba, pero inicialmente intentaba descartarla como si mi mente solo imaginara cosas. Sentí que deseaba culto de mi parte. Lo sé, extraño. Pero considerando que Satanás deseaba la adoración de Jesús en retrospectiva, tiene sentido que uno de sus ángeles quisiera adorarme a mí. Recuerdo que poco después de tomar una siesta y luego sucedió el ataque de parálisis del sueño. Me desperté incapaz de mover mi cuerpo y no importaba cuánto esfuerzo ejercía, no podía moverme. Sentía esta sombra oscura y siniestra sobre mi ser. Pensé en mi cabeza: soy un hombre muerto. Sabía que esto me iba a matar en ese mismo momento. Pero como estaba a punto de tragarme por completo, pensé en mi cabeza: no te preocupes, tengo a Jesús. Luego, de inmediato, la oscuridad se despegó de mí. La mayoría de la gente probablemente estaría asustada por eso. ¿Pensaste que era extraño? Se vuelve extraño. Recuerdo que al día siguiente o varios días después,
Tomé una siesta y nuevamente experimenté una parálisis del sueño. Apenas cerré los ojos para tomar una siesta y me desperté escuchando un ruido estático que se escucharía en un televisor en el canal 3, salí de la parálisis y pensé que era extraño porque mi televisor no estaba encendido. Pensé que tal vez mi cerebro no funciona bien, volví a tomar una siesta y apenas cerré los ojos, volvió a suceder, la parálisis del sueño con el mismo sonido estático de televisión, pero esta vez una de las experiencias más extrañas que tuve, y he tenido muchas, ocurrió, un espíritu maligno intentó entrar en mi cuerpo a través de mi pecho mientras estaba en parálisis. Uno puede preguntarse cómo sé que era un espíritu maligno, porque se sentía como la cosa más sucia, más inmunda, malvada y malvada. Ahora sé por qué Jesús llamó impuros a algunos espíritus cuando expulsó a los demonios de las personas. En Marco capítulo 5, Jesús se encontró con un endemoniado y Jesús dijo: sal de este hombre, tu espíritu impuro. Eso es lo que exactamente se sentía, muy sucio, me sentí asqueado y disgustado como si vieras a alguien cubierto de errores. Cuando intentó ingresar a mi cuerpo, leí sus pensamientos o voz interior. Tenía un gruñido parecido a un animal que nunca había escuchado antes y sabía el tipo de espíritu que era. Fue un espíritu detrás de un pecado que tuvo una fortaleza sobre mi vida durante muchos años, por lo que me arrepentí y superado. Sabía la tarea que el espíritu tenía sobre mí, resistí al espíritu y se fue. Después, naturalmente, me levanté de la cama atónito, sorprendido y desorientado, luego salí de mi casa y fui al gimnasio. Caminé como si acabara de atravesar un trauma y mientras caminaba por el gimnasio, literalmente, quise gritar: el diablo es real, arrepentirme y volverme al Señor Jesucristo. Puedo reírme al recordarlo, pero era una situación muy seria para mí en ese momento. Desde ese momento tuve ataques de parálisis del sueño todas las noches e incluso varias veces por noche durante mucho tiempo. Muchas veces ni siquiera dormía. Apenas cerraba los ojos y tenía un ataque de parálisis del sueño. Dios me permitió ver realmente el reino de los espíritus. Recuerdo que una vez, cuando estaba a punto de irme a dormir, vi en el reino de los espíritus a un demonio que corría a una velocidad muy rápida hacia mi habitación. Vi en el reino de los espíritus que asomó la cabeza por la pared para buscarme. Se estaba preparando para atacarme porque sabía que estaba a punto de dormirme. Durante este período, con mis muchas experiencias con la parálisis del sueño, tuve un demonio particular que me hostigaba, incluso cuando no estaba durmiendo. Percibía que estaba en mi habitación y sentía el más intenso odio y mal que emanaba de ella. A veces ni siquiera podía soportar estar en mi presencia. La mejor forma en que puedo describirlo es cuando te paras frente a un horno abierto muy caliente y quieres cerrar la puerta o alejarte para alejarte del calor. La misma idea con este demonio, pero en lugar del intenso calor era intenso mal. El odio y la fealdad que emanaba de él. Yo le diría que se fuera en el nombre de Jesucristo, pero volvería continuamente. Recurría al ayuno contra este espíritu maligno en el nombre de Jesús. En Marcos 9:29 y Mateo 17:21 Jesús dijo que algunos espíritus no saldrán a menos que oren y ayunen. Este espíritu no estaba en mi cuerpo sino que me atacaba externamente, pero pensé que valía la pena intentarlo. No tenía nada que perder para intentarlo, ¿verdad? Esto es cuando empecé a hacer ayuno, así que realmente no sabía qué hacer. No comí durante 4 a 5 días y simplemente le dije una oración corta y sencilla a Jesús para que este rápido fuera en contra de ese espíritu. El día en que terminé mi ayuno, el espíritu entró en mi habitación para enfrentarme y sentí que la ira y la rabia más intensas provenían del espíritu. La atmósfera en la sala era tan espesa con el mal y la ira que puedes cortarla con un cuchillo de mantequilla. Entonces percibí que este espíritu maligno se comunicaba diciéndome: enojado porque ayunaste contra mí. Yo estaba como wow, así que odias el ayuno, así que entonces voy a seguir haciéndolo. Incorporé el ayuno como parte de mi arsenal de guerra espiritual. Finalmente, el espíritu se fue, pero los ataques de parálisis del sueño continuaron. Creo que hay una hueste de espíritus malignos asignados a los cristianos. También experimenté demonios. Literalmente, me abatieron mientras estaba paralizado.
Puedo sentir sus manos reales sobre mi cuerpo manteniéndome presionado. Había experimentado a un demonio que intentaba atravesarme con algo muy agudo mientras estaba en parálisis del sueño. Una vez experimenté demonios o demonios tratando de sacarme de mi cuerpo mientras estaba en parálisis del sueño. Incluso cuando no estaba dormido los demonios aparecían. Mi corazón comenzaría a acelerarse y sentirías la más absoluta opresión, terror, miedo y mal en la atmósfera y sentiría que esta entidad quiere literalmente matarme en ese mismo momento. Puedo recordar a un demonio que entró en mi habitación mientras yo estaba dormido y de alguna manera logró aparecer en mi sueño. El sueño era bastante aleatorio pero involucraba música y escuché a alguien en el sueño decirme bailar. Dije asertivamente no, solo bailo para Jesús. Inmediatamente me desperté en un estado de parálisis del sueño. Aparentemente el demonio se enojó, proclamé mi lealtad al Señor Jesús y tomé represalias. Una vez ayuné durante varias semanas solicitando algo del Señor. Después de varias semanas cuando oré sentí que el aceite goteaba por mi cabeza. Tuve un ataque de parálisis del sueño en el que un demonio sacó un vacío para tratar de absorberlo. Lo sé, raro. Hubo momentos en que los ataques de parálisis del sueño ocurrirían con tanta frecuencia que pensaría en mi mente antes de que suceda y aquí vamos otra vez. Pero una noche hice algo diferente y oré a Jesús para que enviara un ángel que me protegiera. Vi en el espíritu a un ángel parado afuera de la ventana de mi habitación y no me atacaron esa noche. Nunca pregunté por qué pensaría quién soy yo para pedirle a Dios que envíe un ángel en mi nombre. Gracias a Dios que enviaría un ángel para los creyentes, especialmente si lo pides. Recuerdo una noche cuando desperté de un sueño muerto y percibí a un demonio en mi armario mirándome, quizás preparándose para atacarme con parálisis del sueño. Y fue mi voz interior reprendiéndolo en mi cabeza, pero no fui yo quien lo estaba haciendo, creo que fue el Espíritu Santo quien lo hizo. Entonces el demonio voló justo por mi cabeza mientras huía. Extraño. Como una persona que se abstiene de cualquier actividad sexual, que incluye la masturbación, como todo cristiano debería estar alerta sobre esto. El enemigo sabe que a veces me tientan. Tendría ataques de parálisis del sueño donde los demonios podrían mantener mi cuerpo hacia abajo, y podía sentir sus manos inmovilizándome, e intentar estimular sexualmente mis partes privadas. Esto realmente me ha pasado muchas veces. Es muy invasivo y violento pasar por esto. Creo que el enemigo tiene demonios observando a cada cristiano y estudian a la persona que planea trabar a la persona en el pecado. El enemigo sabe que la lujuria es una de mis debilidades. Recuerdo que, una vez, después de un largo tiempo de oración, accidentalmente me quedé dormido en un parque de mi automóvil, donde estaba ubicada una iglesia mormona, que es un culto. No sé si hubo una conexión con la iglesia mormona, pero una nube oscura que provenía de la dirección en que se encontraba la iglesia se apoderó de mí y quedé paralizado e intenté con todas mis fuerzas gritar que Jesús me ayudara y luego despegó yo. No importa dónde dormí, si dormí en el auto, tuve parálisis del sueño, si dormí en el trabajo durante mi descanso, sucedería. He tenido varias personas que viven en la misma casa y nadie más experimenta lo que experimento. Casi todo el tiempo puedo sentir o percibir que la entidad se acerca a mí cuando estoy acostada en mi cama como si estuviera esperando que me durmiera para atacarme. ¿Por qué me sucedió esto con tanta frecuencia? Creo que me convertí en un objetivo porque volví a Dios. Satanás busca a los cristianos nacidos de nuevo, aquellos que realmente buscan el reino de Dios y su justicia, y que siguen a Jesús porque son una amenaza para el reino de Satanás. Por cierto, ni una sola vez estuve horrorizado o asustado durante toda esta prueba. Para decir la verdad, estaba más fascinado que cualquier otra cosa. Puede ser realmente alucinante saber con 100% de certeza que los demonios existen. Para muchas personas es difícil, para la mente natural aceptar que hay entidades espirituales, pero después de que la fascinación se desvaneció y desarrollé un odio fuerte contra ellos y aún más decidido a aferrarme a Dios y hacer más por su reino. Espero que este testimonio fue de bendición. No olvides suscribirte,